Muy buenas tardes, Tardes. señoras, hermanas, Buenas Tardes. tardes. amigas. Habemos gente de varias partes, de varias nacionalidades. De Japón yo tengo aquí la señora Sachiko, de Colombia la señora Elizabeth, de Chile la señora Gladys, una mezcla de Brasil y Chile con Sara, Brasil, la señora Dilma, la señora Brigitte Ostergel de Alemania, Chonji, Chonji, una mezcla Colombia, chilena. Colombia y Chile también. Tenemos una multiculturalidad, ¿no? Multicultural nuestra reunión. Parece que sí. Bueno, yo voy a continuar. Ustedes se recuerdan que en el mes realizamos dos reuniones. La primera reunión que realizamos, yo me determiné con la señora Sachiko de poder compartir un mensaje que viene del libro El Principio Divino, que el Principio Divino. Aquí aparece una familia, símbolo de una familia. Y es muy interesante porque tiene temas relevantes al propósito de la vida, nos enseña sobre por qué este mundo está así, qué es lo que se necesita para que el mundo mejore. Hay varios capítulos muy interesantes. Ya nosotros pasamos la introducción, luego los principios de la creación, la caída del hombre, y ahora me gustaría compartir con ustedes sobre la consumación de la historia humana. Como ustedes saben, eh, hay conciencia en cierta forma, ¿no? De que la gente tiene cierta conciencia de que puede que estemos viviendo los últimos días. Eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan, señora Gladys? No sé si ustedes han escuchado. Se decía que el año 2000 iba a ser el fin del mundo, ¿se recuerda? Había un dicho que decía llegará hasta el 1000, pero no al 2000. Claro, claro. Había un dicho que el 2000 era los últimos días, pero estamos ahora en el 2021. Entonces, si va a surgir algún cambio en el mundo, va a ser diferente. Yo creo que ya estamos pasando por ese proceso de transformación de la conciencia, ¿no es verdad? La gente está pasando ahora por un profundo cambio interno, pero hay también una creencia, por otro lado, de que los últimos días van a venir, especialmente grupos religiosos, creen que los últimos días serán días de catástrofes naturales. Va a acabar este mundo con fuego y una serie de fenómenos extraordinarios y Dios va a crear un mundo nuevo, una nueva tierra. Y eso es lo que nosotros queremos, digamos, aclarar según el conocimiento que tenemos de este libro. Y esta conferencia se llama La consumación de la historia humana, los últimos días también. ¿Cómo serán los últimos días? Entonces hay dos tipos de visión de los últimos días. Hay un grupo que considera que los últimos días serán, como estábamos conversando ahora, un periodo de transformación de la conciencia, la gente va a valorar la vida, ¿no? La gente se va a tornar más humana, buena. Y hay otro grupo que cree que los últimos días serán días de terror, terremotos, ¿no? Catástrofes, fuegos cayendo del cielo y todo se va a destruir. Desde el punto de vista del principio divino de este libro, los últimos días no serán de catástrofes, pero vamos a analizar de dónde surgen estos puntos de vista que la gente que cree que va a ser un periodo de mucho sufrimiento, catástrofe, ¿de dónde se basa esto? En primer lugar, en primer lugar en la era en la que el mundo malo, bajo la soberanía del mal, se transforma en un mundo ideal de la creación, bajo la soberanía de Dios, se llama los últimos días. Es decir, los últimos días viene de la creencia realmente de que este mundo malo se va a transformar en un mundo mejor. En otras palabras, los últimos días significa la era
en la que el sufrimiento en la tierra se transforma en lo que se conoce como el reino de los cielos o un mundo de bondad, un mundo ideal, un mundo bueno. Por consiguiente, según el punto de vista del principio divino, que es lo que creemos nosotros también, es que no será una época de terror en el que ocurrirán catástrofes naturales como los cristianos han creído hasta el presente, sino un día de alegría en el que se realizará la esperanza más grande de la humanidad, mantenida firmemente durante todo el largo curso de la historia desde la creación del mundo. Vamos a ver varios puntos de vista aquí para entender de dónde se origina este tipo de visión de la escatología. ¿Cuál es la meta de la historia humana? Veamos cuál es la meta de la historia humana. Nosotros vimos en la primera conferencia que originalmente Dios había creado al primer hombre y a la primera mujer para cumplir cierta responsabilidad, llegar a ser un hombre ideal y una mujer ideal, tornarse esposo y esposa. Deje usar el puntero acá. Ah, no lo veo. ¿Se ve la flecha, señora Sáchico? ¿La flechita se ve? Tengo una flecha aquí moviendo. ¿Se ve? Ya. Sí, entonces, este hombre y esta mujer ideal, vean ustedes las flechas aquí como van de allá para acá, unidos con Dios, llegarían a formar una familia. Aquí esto se le llama fundamento de 4 posiciones, porque está el papá, la mamá, está Dios en el centro y luego están los hijos, fundamento de 4 posiciones. Basado en este fundamento ideal, si todo hubiera sucedido correctamente, se habría dado como origen a la familia, luego a la sociedad, a la nación, al mundo, y se habría establecido naturalmente un mundo ideal aquí en la Tierra. No habría conflicto. El ser humano entendería su valor, no estaría buscando su valor a través de las drogas, a través del alcohol, a través del sexo libre o a través de cualquier cosa. El ser humano ya creciendo dentro de una familia ideal, naturalmente sería estimulado por la familia para desarrollar su propio potencial, su propio valor, descubriría su valor, porque el amor que emanaría de esta familia hacia de este fundamento de 4 posiciones, emanaría simplemente el amor verdadero, puro, correcto, original hacia los hijos y así eternamente. Pero lamentablemente vimos por la conferencia que vimos después del principio de la creación, vimos la caída. Adán y Eva, los primeros antepasados, cometieron un error. Ellos experimentaron el amor sexual antes de tiempo. ¿Recuerdan que tocamos ese punto en la conferencia? No es que ellos no tenían que tener relación sexual. Es una bendición tener relación sexual. Es lo más sublime, es lo más espectacular. Por ser tan importante, debe tener el mayor de los cuidados. Mucho más que cuidarse de la presión, cuidarse de usar buenos lentes, de tener buena salud física. Cualquiera de esas cosas no tiene importancia frente a la importancia que tienen los órganos sexuales. Entonces, lamentablemente, sucedió un grave error al comienzo de la historia y el hombre y la mujer tuvieron relaciones sexuales prematuramente. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando se tienen relaciones sexuales prematuramente? ¿Será que se puede volver atrás? ¿Será que yo me puedo bañar con sapolio? ¿Conocen el sapolio antiguo? ¿Se acuerda? Señora Gladys, ¿se acuerda que no sé si ahora existe eso? Era un polvo abrasivo. ¿Se acuerdan? Sí, mi mamá compraba siempre esa Para afuera. limpiar la loza, lavarla. Claro, ¿será que con eso yo puedo lavarme mi cuerpo y volver atrás y volver a sentirme una persona pura? No, no se puede. Una vez que se comienza el amor, se experimenta el amor, no hay vuelta atrás. Entonces, el primer amor que surgió con nuestros primeros padres fue inmaduro. No estaba Dios en el centro y esa fue la raíz, ese fue el origen del amor, el modelo que se multiplicó después para la familia, para la sociedad, la nación, el mundo, y nosotros estamos dentro de este mundo y heredamos ese tipo de amor. Vean ustedes cuántos conflictos existen dentro de las familias, ¿no? Entonces, es tan potente el amor
casi más potente que una bomba atómica, ¿no? La bomba atómica es peligrosa, el amor es mucho más peligroso porque mal usado destruye la vida de las personas, ¿no? Destruye la vida. Entonces, esta fue la sociedad que nosotros llegamos a ver, nacimos dentro de esta sociedad. Entonces, ¿cuál es la meta de la historia? Veamos, porque estamos tratando de entender cómo deberán ser los últimos días basado en cuál es el propósito de la historia. Bueno, los últimos días significa que Dios, el Creador, siente responsabilidad por restaurar su creación. Vean esta flechita arriba, significa que esta creación que está con problemas debe restaurarse, debe volver a colocarse en una posición donde restaura nuevamente su posición original como un hombre y una mujer verdaderos. Fíjense ustedes que ha sido y será el deseo del ser humano. Por eso los hombres se van a las montañas a meditar, a buscar su verdadero yo original. Por eso se van para allá, porque entienden de que hay un defecto dentro de ellos y se van a buscarse a sí mismos en retiros espirituales que duran toda la vida. Buda, Confucio, toda esta gente, filósofos de Grecia, Platón, Aristóteles, todos ellos se cuestionaban el propósito de la vida. ¿Para qué existo? Entonces, el ser humano fue creado para existir cumpliendo una finalidad y al no estar cumpliéndola, vivió siempre insatisfecho internamente. Estuvo creando filosofía y una serie de caminos espirituales para poder recuperar su yo original, pero a ciegas, ¿no? Buscando, tateando por varios lugares, tratando de llegar al mundo original. Y nunca pudo porque necesita al Mesías. Recuerden que Jesús dijo unas palabras muy sabias, dijo, ningún ciego puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en el hoyo. Es decir, el ser humano necesita del Mesías, del guía espiritual más elevado, que puede ver con los ojos correctamente. Luego, entonces, ¿por qué Dios quiere salvar a la humanidad caída? ¿No? ¿Por qué trataría de salvarla? En primer lugar, porque Dios nos creó como sus hijos. Nosotros somos hijos, somos criaturas, somos seres creados. No somos creadores, somos criaturas, fuimos creados por alguien, por Dios. Entonces, ese corazón de Dios como Padre es lo que empuja a Dios a recuperar su creación, a volver a restaurarla. Hubieron filósofos ateos que dijeron, mira, si Dios existe, nos creó y se fue. U otro dijo, Dios está muerto. Entonces, porque ellos no consiguieron ver la mano de Dios en la providencia de Dios en el mundo. La segunda razón es porque como padre de la humanidad sufre viendo sufrir a sus hijos. Y tercero, porque nuestro espíritu es eterno. Dios nos creó con una cualidad eterna. No sé si la señora Gladys cree que en la eternidad del ser humano, yo creo, ¿no? La mayoría que estamos acá, o que conoce el principio divino, acepta el hecho de que somos seres espirituales eternos. Entonces, nuestra vida se prolonga después de esta vida física eternamente. Por lo tanto, Dios tiene que restaurar al ser humano porque somos espíritus eternos, si no quedaríamos ahí a la deriva eternamente sin nunca recuperar nuestro camino original. Entonces Dios se esfuerza para recuperar al ser humano. El deseo de Dios es la salvación de todos también. Recuerden ustedes que en el mundo cristiano solamente un grupito pequeño es el que se salva. Apenas 444.000 y algunos selectos individuos son los que se salvarán. Y el resto quedará en un infierno eterno. Bueno, el principio divino enseña que toda la humanidad va a ser restaurada, ¿no? Todos. Fíjense ustedes que cuando Jesús habló del corazón de Dios, él compartió una parábola muy linda, que es la parábola del pastor. Dice, había un pastor con 100 ovejas, se le perdió una, sacrificó las 99 y se fue a buscar a esa única oveja perdida. Entonces Jesús trató de mostrar que el corazón de Dios es absoluto para todos, ¿no? Que aunque tenga un grupo
protegido, si se le pierde una ovejita, Él es capaz de sacrificar todo para recuperar a ese ser querido, a ese hijo. También Jesús trató de mostrar el corazón de Dios cuando contó para sus discípulos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese hijo pródigo que reclamó su herencia anticipadamente, se fue, gastó todo, en fiesta, etcétera, y volvió después como un mendigo, y su padre lo abrazó igual, porque él dijo, ese hijo que estaba muerto ahora ha resucitado. Y Jesús trató de mostrar con estas parábolas el corazón de Dios, que es un corazón de padres. Entonces, mire lo que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto está en la Biblia, primero de Timoteo. Luego en Mateo dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, varios versículos muestran que la intención de Dios es realmente recuperar toda la humanidad. ¿Cuál es el papel del Mesías entonces cuando aparece en este mundo físico? El papel del Mesías desde el punto de vista de un hombre es mostrarse a sí mismo como un modelo ideal, de una persona ideal, ¿no? Cuando yo veo al Mesías, cuando me encuentro con el Mesías, yo puedo aprender el modelo de persona que debo ser, es como un espejo. Por eso Jesús causó tanta indignación en la gente, porque aparecen los pecados, ¿no? Cuando hay una persona que es demasiado buena, que no tiene vicios, que no comete errores, y yo voy caminando con esa persona y yo siento la necesidad de cometer pecados, y mi compañero no los comete, entonces yo me identifico a mí mismo como un pecador. Por eso el Mesías muestra el modelo para la humanidad de un hombre ideal. También él debe establecer un estándar de vencer el mal, la injusticia, el sufrimiento, y también comienza una nueva historia como individuo, ¿no? Como hombre. Ahora, desde el punto de vista de familia, porque nosotros dijimos que el Mesías no puede venir simplemente como un hombre, sino que tiene también que casarse, tiene que tener una esposa, porque tiene que restaurar la familia el Mesías. Entonces, a través de esa familia que el Mesías establece, comienza un proceso de eliminación del pecado, restaura las familias porque muestra el modelo familiar, cómo deben vivir las familias en la sociedad de acuerdo al ideal de Dios, y también restaura el amor familiar verdadero, la vida verdadera y el linaje también verdadero que se perdió. Entonces el Mesías muestra dos áreas muy importantes, como individuo y también como familia. Ese es el papel del Mesías. ¿Y todo esto dónde se hace? En la tierra. O sea, no se hace en ningún lugar en el espacio. Necesitamos que en la tierra se vuelva a practicar esto. Por eso es muy difícil, es imposible creer que esto se pueda hacer en algún lugar en el cielo. Es en la tierra donde Dios nos creó y es aquí donde debemos restaurar ese ideal perdido. Entonces, ¿cuál es la posición del Mesías frente a todas las religiones? Mire lo que piensan las religiones sobre el Mesías. Por ejemplo, el Mesías para algunas religiones es el nuevo Adán, es el Cristo, es el Salvador, es el Maitreya Buda para los budistas, es el Hijo de Dios, el Señor, el verdadero hombre, el último profeta, el avatar, la encarnación. Varias religiones, ellos también de alguna forma son inspiradas por Dios para esperar a ese hombre que va a llevar a la luz a toda la humanidad, ¿no? Todos están esperando. Los budistas piensan que Buda vuelve también, ¿no? Ellos piensan que ¿cómo se llama, señora Gladys, el representante de Buda, del budismo ahora? El Dalai Lama. El Dalai Lama, ¿no? Es el representante de Buda, la encarnación de Buda. Y así las religiones esperan a su líder, ¿quién los llevará a ese mundo ideal? Bueno, según el cristianismo, nosotros esperamos al Mesías, ¿no? Que debe tornarse en padres verdaderos. Entonces, evidencia de que estamos viviendo los últimos días. De alguna forma u otra sí estamos viviendo los últimos días, ¿no? Estamos acercándonos en los últimos días, como
conversamos al principio de la reunión, no sé si la Edna, que está ahí, mi esposa, no sé si en Brasil salió, no sé si en Brasil se creía también que hasta el 2000 llegaremos, ¿no? Pero bueno, existe esa conciencia colectiva de que los últimos días va a ser en esta época. Y sí, el principio divino reconoce que esta es una época muy importante donde estamos viviendo los últimos días. Como por ejemplo, vea usted la cultura, ¿no? El desarrollo cultural, ¿no? El desarrollo cultural que va caminando hacia la unificación. Estas flechitas van todas hacia una sola cultura mundial. Vea usted aquí las culturas. Las culturas son prácticamente, eh, fundamentalmente con base religiosa, musulmán, cristiana, judía, árabe. Son básicamente la base, el origen de las culturas que tenemos. Las más grandes son basadas en algún tipo de filosofía religiosa. Entonces, todas van caminando de alguna forma hacia una cultura del corazón, de amor, de respeto, las unas con las otras. Entonces, eso es una señal de que de alguna forma se está concretizando un mundo ideal. Y también la unificación de la religión y la ciencia como nunca antes, como nunca antes. Si usted se mete en el YouTube para buscar, por ejemplo, profesores cristianos, hay muchos. Hay un profesor muy famoso, eh, Lourenço se llama, un profesor físico y matemático brasilero que está dando muchas conferencias sobre la existencia de Dios según la ciencia, ¿no? Él es físico, matemático, pero cristiano, y él está demostrando científicamente la existencia de Dios, ¿no? Y es una señal de que estamos caminando hacia la unificación de la religión y la ciencia. Vea usted este gráfico. Aquí dice ser humano. Como ser humano, nosotros tenemos una mente que es invisible, ¿no? Esa parte fue eh, estudiada básicamente por la filosofía y la religión, ¿no? Se enfocaron en la parte invisible del ser humano, la parte espiritual. Y el cuerpo, que es lo visible, siguió, digamos, desarrollándose a través de la ciencia, ¿no? Las personas más intelectuales, más externas, que buscaron la verdad a través de las cosas materiales. Vean ustedes dos universos al principio separados, ¿no? Porque religión y ciencia parece que no tienen conexión, ¿no? Una es invisible y la ciencia es visible, ¿no? Todo es real, es empírico. Pero estamos en una época donde la ciencia y la religión se están unificando, ¿no? Cada vez más, como dije, están apareciendo personas que están entendiendo a Dios desde el punto de vista de la ciencia. Entonces la religión, por ejemplo, explica el propósito de la vida, la existencia de Dios, del amor, el bien y el mal, estas cosas espirituales. Y la ciencia se dedicó a las leyes naturales o a la naturaleza de la materia. Pero finalmente, ¿no? Estamos llegando en una época donde no hay casi dudas de que hay un creador. Vean ustedes el libro no sé si es científico, Vigi fue un señor que estudió una parte de una bacteria que se llama flagelo bacteriano. Y ese flagelo bacteriano es tan pequeñito que está compuesto de un motor atómico. Una bacteria tiene una colita con la cual se mueve a 100.000 revoluciones por minuto. Y esa colita está hecha con un motor de 40 piezas, Cecilia, 40 piezas. Esa pequeña bacteria tiene una colita que gira a 100.000 revoluciones por minuto. Es una cosa absurda. Entonces, a partir de ahí, este señor Vigi hizo este análisis de que no es posible de que un motor que tiene todos los sistemas de los motores que nosotros conocemos, los relojes, los motores eléctricos, todo exactamente, tiene un rotor, tiene un estator, tiene una parte de refrigeración por agua. No es posible, dijo, que eso se haya creado por la simple casualidad. Entonces, y esto arrastró, en esa época, arrastró a mucha gente que estaba realmente
estudiando esto por el avance de la ciencia que se dio ahora en esta época, ¿no? Por los telescopios y toda esta tecnología que nos permitió analizar profundamente la materia. Entonces se hizo una gran convención de personas de varias áreas para estudiar esta situación, ¿no? Y descubrieron de que sí, realmente existe un diseño inteligente en la creación, ¿no? Esto es muy interesante, a mí me fascina todo esto y lo conecto con esta parte de la conferencia, ¿no? Donde realmente se muestra que estamos llegando a un momento donde va a ser innegable realmente la existencia de un ser creador, ¿no? De Dios, de un ser inteligente. Luego, entonces, ¿cómo va a ocurrir el fin del mundo? Bueno, mire, la comprensión tradicional del fin del mundo es el siguiente. Dice, la gente mala va a ser castigada, ¿no? Eso es lo que se piensa normalmente. Los verdaderos creyentes son arrebatados al cielo y los demás son enviados al infierno y la tierra será destruida. Esto tiene base bíblica. No es que los cristianos están inventando esto tiene base bíblica, pero vamos a ver por qué la Biblia menciona de esa forma, ¿no? Recuerden que en la Biblia hay mucha metáfora, mucha simbología. Veamos, profecías bíblicas para el fin del mundo. La tierra vieja será destruida y vendrá una creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta es la creencia tradicional del cristianismo, basado en estos versículos. 2 de Pedro 3, 10, 13 dice, pero el día del Señor vendrá, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos. Entonces, si yo lo leo esto literalmente, y la Biblia me prohíbe quitar cosas, o sea, debo creerlo literalmente, entonces va a ser quemada, porque ¿qué es lo que hace arder alguna cosa? El fuego. Entonces, si esto sucede, va a ser así como dice la Biblia. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Está bien? ¿Se entiende, Cecilia? Está claro, ¿no? La Biblia dice que la tierra va a ser quemada. O sea, no están mintiendo los cristianos de que va a ser quemada realmente. Pero vamos a ver si esto es literal o simbólico. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, bueno, Dios va a crear una nueva tierra una vez que esto sea quemado. Si no, yo interpreto esto literalmente, significaría entonces que la tierra será destruida y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra para sus creyentes. Y yo pienso que esto tal vez es simbólico, como muchas cosas en la Biblia es simbólico, significa que fuego, quemar, volver a ser otra tierra, todo esto es simbólico y por lo tanto significaría un cambio gradual y no la destrucción de la tierra así como literalmente como dice la Biblia. Sería como dice aquí abajo, un cambio gradual de un mundo donde predominaba el mal a un mundo donde solo existe el bien. Vamos a analizar esto con más detalles. Significado del juicio por el fuego, ¿no? ¿Qué significa fuego en la Biblia? Mira aquí. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio. Nuevamente, ¿no? Menciona fuego. Fuego, mire, vaya pensando acá cómo las cosas se complican. ¿Cómo yo puedo definir cuando algo es literal o simbólico? Mire lo que dice Jesús en Lucas 12:49. Dice, fuego vine a echar a la tierra, dice Jesús. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Será que en algún momento Jesús estaba con un fosforito tratando de quemar alguna cosa? Dice dice Jeremías, aquí en Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Estos versículos nos ayudan a entender qué se refiere cuando se dice que la tierra va a ser quemada por fuego. Significa que el fuego al cual se refiere la Biblia no es literal, sino que es símbolo de la palabra, la verdad, ¿no? Porque la verdad cuando se escucha produce fuego en mi corazón al desnudar mi pecado. Me quemo internamente. Entonces, dice aquí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella
le juzgará en el día postrero. Entonces la palabra se relaciona en la Biblia a fuego. El juicio por el fuego es el juicio por la palabra. No es fuego literal, no tiene sentido quemar la tierra. La Biblia dice lo siguiente, que Dios creó los cielos para siempre. Está también escrito en Jeremías. Entonces la tierra fue creada para siempre. Una generación va y una generación viene, pero la tierra para siempre permanece. Entonces Dios creó la tierra para siempre, no se arrepintió después. Si Dios se arrepintiera de algo, significaría que no podemos confiar mucho en ese Dios. El arrebato de la iglesia de Cristo, ¿qué significa? Vamos a analizar. Aquí dice también, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Esto está en Primera de Tesalonicenses 4:16. Por lo tanto, si yo creo esto literalmente, debo creer que los muertos van a resucitar. Vivo en ese momento del arrebatamiento, voy a ser llevado en los aires para encontrarme con el Señor, si yo lo interpreto literalmente. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria. Bueno, según el principio divino, cuando la Biblia se menciona a cielo, arriba, elevado, es una metáfora para describir algo que está cerca de Dios. Es como decirle, por ejemplo, decirle a mi hija, hoy día estás más elevada que ayer, hoy día estás más alta, ¿no? Estás más fuerte. Entonces yo ocupo estas frases para determinar algo interno en ella, ¿no? Como por ejemplo, cielo, ¿no? Arriba. Entonces, algo que está abajo, según la Biblia, algo que está en la tierra, está lejos de Dios. Algo que está arriba, que está elevado, como dice aquí en Colosenses, en las cosas de arriba, no es para arriba en el cielo, porque para arriba aquí para mí, para los japoneses y los coreanos, es abajo. ¿Eh? Entonces es diferente. Entonces no es un lugar físico, espacial, físico, es una metáfora simplemente. Entonces, ¿qué significa? Significa que por medio del Mesías, cuando yo me encuentre con el Mesías, en este momento del arrebatamiento, cuando Cristo venga, yo voy a ser elevado desde la posición de hombre caído a hombre restaurado. Cuando escuche su palabra, cuando sea resucitado por el Espíritu Santo, voy a ser elevado espiritualmente. Ese es el arrebatamiento que se va a experimentar en los últimos días. Significado del fin del mundo. El fin del mundo es el fin del dominio de Satán y comienzo del dominio de Dios. Fin de la historia del mal y comienzo de la historia del bien. Un tiempo de cambios drásticos y de esperanza. El fin del mundo es un punto de inflexión como aparece acá. Por ejemplo, hemos visto a lo largo de la historia mucho sufrimiento, ¿no? Mucha ignorancia, sufrimiento, persecución, esclavitud y un montón de cosas. Y la bondad muy pequeñita, ¿no? A lo largo de la historia la bondad no apareció así tan grande, no se manifestó tanto, pero estamos en una época, vean aquí abajo la bondad, cómo va subiendo, ¿no? A lo largo de la historia, por ejemplo, se fueron respetando más los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los animalitos, todas estas cosas en los últimos 50 años fue tomando fuerza y llegó a un punto de inflexiones cuando se encuentra ¿cómo se dice? Ecualizado, ¿no? Se encuentra ecualizado tanto el bien y el mal, pero el bien finalmente supera al mal y establece un nuevo orden, un nuevo estándar de bondad. Eso sucede en una época importante.
y definitivo cuando aparece el Mesías, en la segunda venida del Mesías. Por eso es muy importante. Para que esta inflexión sea absoluta, debe ir acompañada de la presencia del Mesías, ¿no? O sea, el Mesías tiene que aparecer, porque el ser humano, como dijimos, no tiene la capacidad o la visión para guiar a la humanidad por el camino correcto. Necesitamos la guía del Mesías. Entonces estamos en este periodo, en esta fase de la historia humana, en este momento. El fin del mundo es el tiempo de la restauración de las tres bendiciones también. Entonces, rapidito lo voy a pasar acá. Las tres bendiciones son las siguientes. La primera bendición es que el ser humano debe madurar como un hombre de carácter verdadero, ¿no? Ser una persona correcta, ideal, no tiene conflicto entre su mente y su cuerpo, ¿no? Es una persona buena, bondadosa 100%, no hay sombra. Es como cuando el sol te ilumina al mediodía en el verano el sol pasa por nuestras cabezas arriba. Justo al mediodía, cuando te ilumina de arriba hacia abajo, no produce sombra, ¿no? Vas caminando en la calle y no tienes sombra para ninguna parte. Eso significa una persona del mediodía, una persona que no tiene nada para esconder. Así deberíamos haber sido con la primera bendición, personas completamente verdaderas. Luego me caso con una mujer igual, formo una familia ideal y creo una familia verdadera con hijos. Esa es la segunda bendición, formar familia. Y tercero, domino la creación con respeto y con amor verdadero, ¿no? Vería cada cosa de la creación como un tremendo regalo de Dios, ¿no? Y lo cuidaría, ¿no? Valoraría cada cosa de la creación. Esas son las tres bendiciones que deberían haberse cumplido en la época de Adán y Eva. De alguna forma, como estamos caminando, dijimos, hacia ese punto de inflexión, Dios también va preparando un fundamento para que la humanidad vaya restaurando, aunque no se dé cuenta, esas tres bendiciones. Mira aquí qué interesante lo que está sucediendo. Por ejemplo, la primera bendición, ¿no?, de convertirse en una persona ideal, mire cómo la humanidad va caminando hacia la hermandad, ¿no? La hermandad. No es perfecta todavía la unidad, porque nosotros somos todos hermanos y necesitamos al Mesías, que es nuestro papá, ¿no? Representa la posición de papá verdadero. Por ejemplo, se han desarrollado, o no es que se han desarrollado, sino que cada vez las personas tienen más valor de contar sus experiencias espirituales. Hay mucha gente que tiene sus sentidos espirituales abiertos y de alguna forma se dan cuenta que tienen ese poder espiritual. ¿Recuerdan la película que dieron hace muchos años atrás, no sé, unos 30 años atrás yo creo, con Patrick Swayze ¿cómo es? Ghost, La sombra del amor, Ghost. Fue muy bonita esa, fue una de las películas más clarificantes, ¿no?, sobre este universo, ¿no?, del mundo espiritual y mundo físico. A partir de ahí la gente ya fue tomando valor y contando sus experiencias espirituales, ¿no? A partir de ahí mucha gente comenzó a relatar su capacidad espiritual, ¿no? Entonces estamos viviendo en una época donde la mente original también se libera al yo poder tener la libertad de expresar mis sentimientos, ¿no?, y ser respetado por los demás. Entonces se va restaurando el valor original de la persona, ya somos respetados como seres humanos con derechos, ¿no?, frente a los países, frente a las constituciones de los países. El ser humano ya nace con cierto privilegio, ¿no?, con respeto. Todavía falta perfeccionar ese reconocimiento del ser humano, ¿no?, porque somos mucho más que eso, somos hijos de Dios. Y todo esto se ha ido restaurando, el amor original. Vean las fotos acá, ¿no?, demuestra de alguna forma cómo el ser humano va caminando hacia un camino de restaurar el valor original de uno, ¿no? También la segunda bendición es formar familia. Vean aquí cómo también la humanidad va caminando hacia esa tendencia de ser todos nosotros como una sola familia mundial, ¿ah? Porque así debería haber sido originalmente, todos hermanos y hermanas, ¿no? Tenemos aquí la ONU, tenemos eventos, etcétera, matrimonios interraciales, interculturales, como nunca antes se vio en la historia, tolerancia religiosa, un sentimiento de hermandad,
valor original del matrimonio, etc. Entonces esto también demuestra de que la humanidad va caminando hacia este mundo unificado, ¿no? Un mundo unido. Y también la tercera bendición podemos ver que de alguna forma vamos caminando hacia este mundo ideal por todo lo que ya hemos dicho sobre el amor a la naturaleza. Las personas están recuperando su salud original, respetando la naturaleza, viviendo de forma natural, en armonía con la naturaleza, ¿no? La creatividad que tenemos ahora para utilizar la creación para el beneficio de los demás, etc. Entonces hay un avance como nunca antes en este campo de la ciencia, de la tecnología para explorar la naturaleza increíble. Falta amor, ¿no es verdad, Cecilia? Falta amor porque la tecnología, por mucha tecnología, estamos devastando la naturaleza, ¿no? Vean ustedes ahí en el Amazonas, ustedes no saben cuántos millones de hectáreas o miles de hectáreas por mes o por año se destruyen. Entonces está faltando amor. Pero de alguna forma hay una conciencia en la gente de que la naturaleza hay que respetarla, hay que cuidarla, ¿no? Somos sensibles hacia los animalitos que sufren, etcétera, 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 etcétera. Entonces todo esto va caminando hacia ese ideal que Dios quiso realizar originalmente. Entonces en el fin del mundo aparecerá una nueva expresión de la verdad. Como dice aquí en Juan 16, 12, 25, dice, aún tengo muchas cosas que decir, estas fueron las últimas palabras de Jesús. Dice, la hora vendrá en la que yo ya no hablaré, la hora vendrá en la que os hablaré plenamente acerca del Padre, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Estas cosas os he hablado en alegoría, dijo Jesús. Jesús, fíjense que siempre tuvo que hablar, lamentablemente, en parábolas. ¿Cuándo se usan las parábolas o las alegorías? Cuando no hay un nivel todavía de comprensión de los temas que se tratan de explicar. Entonces se usan parábolas, alegorías, para que la gente raciocine por sí mismo. Jesús habló solo en parábolas y alegorías. Dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces vendrá una nueva expresión de la verdad en los últimos días, que nos enseñará sobre la naturaleza de Dios, sobre el propósito de la creación, sobre el origen del mal, sobre por qué es importante el Mesías, por qué necesitamos salvación y cómo puede restaurarse la humanidad, ¿no? Todos estos puntos van a ser enseñados a través de esta nueva expresión de la verdad. Y para terminar, nuestra actitud en el fin del mundo, ¿no? ¿Cómo debe ser? Si según el principio ya entendemos que el fin del mundo será un lugar de transformación de la conciencia humana y no de destrucción, ¿cómo yo debo esperar entonces esos últimos días? Entonces debo unirme con la persona central de Dios en la nueva era, ¿no? O sea, cuando venga el Mesías, cuando venga la persona indicada, yo debo unirme a ella y aprender de ella y seguir el camino que va a trazar para mi vida. Tercero, tener una mente abierta para poder reconocer la nueva expresión de la verdad. Es decir, yo debo tener cuidado para no aferrarme a los antiguos conceptos. Recuerden que Jesús dijo que la verdad es como el vino nuevo que debe echarse en pellejos nuevos. Es decir, cuando viene una nueva verdad, yo no puedo meterla donde está el vino viejo, porque Jesús dijo, ambos se pudren. Entonces el vino nuevo debe ser echado en un odre nuevo. La verdad que estoy escuchando debe entrar en una parte de mi mente donde puedo analizar libre de preconceptos si es verdad o no es verdad. Entonces debo tener una mente abierta, ¿no? Orar mucho para Dios, orar, ¿no? Estoy escuchando estas cosas, ¿qué es lo que debo hacer? Y tercero, tomar finalmente nuestra propia decisión, ¿no? Orar para saber decidir correctamente si este camino es el camino correcto, ¿no? Ese, digamos, es la situación en la que nos vamos a encontrar cuando nos encontremos con esta nueva verdad. Eso es lo que creemos nosotros. Por lo tanto, el principio, para resumir y terminar, el principio divino nos enseña que los últimos días no es una época de destrucción de la tierra, de gente salir volando para el cielo,
y quedarse en algún lugar en el espacio, sino que es un lugar de transformación, ¿no? La conciencia humana va a ser transformada por una nueva verdad y hay que estar muy sensible, muy atento en los últimos días. ¿Cuándo son los últimos días? Bueno, estamos viviendo ahora en los últimos días. Y yo creo también de que este periodo de pandemia fue un freno que Dios le dio a la humanidad para decirles, paren un poco, van muy apurados, ¿no? Muy ensimismados, muy encerrados en ustedes mismos, cada vez más egoístas, cada vez más pensando en sí mismos. Entonces Dios dijo, ¡pum!, paren. Paró todo y la gente tuvo tiempo por primera vez para pensar bastante y ver cuánto ama a su esposa, cuánto ama a sus hijos. Mucha gente se dio cuenta que no tolera estar con sus hijos ni media hora, ni una hora, ¿no? Que siempre estaba escapando cuando se iba al trabajo. Entonces todo fue para reflexionar, para meditar, para volver adentro a cuestionarnos sobre el propósito de la vida. Entonces yo creo que es una época ahora muy importante y más evidente todavía que estamos en los últimos días, ¿no? Una época muy especial. Esa es la conferencia. Muchas gracias por la paciencia de escuchar. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas Si gracias, muy interesante, muy buena conferencia. Gracias. Si quieren compartir algo, alguna... Impresionante, puedo hacer tres cosas a la vez. ¿Cómo estaba el codita? Hola, gracias, señor Javier. Muy interesante la charla, la conferencia. Muy bien, muchas gracias. Es uno de mis ex compañeros de curso. Aquí recién estamos almorzando. Oh, Bueno, mi que tú tienes 19. No, ¿19? no, te estoy hablando. Saludos a todos, las hermanas que se juntan para escuchar las conferencias, que son muy interesantes. ¡Ay, Edna! ¡Hola! Y a mí me gusta mucho escuchar los mensajes de la Edna. Me sirve de rondoqué. Sempre leo quando estou trabalhando no hospital ou em algum lado, chega mensagem de la Edna e aí estou lendo os mensajes. Muy bueno, ¿no? Mm. Tomando, chico, la frase, tira la frase. El Marco. señora Elizabeth, ¿quiere complementar algo? A ver, pueden compartir, ¿eh? Yo ya hablé mucho ya. Ahora ustedes compartan. Señora Gladys. ¿quiere compartir algo? Yo quiero compartilhar porque esta No lo puede dejar, ¿no? Silêncio. a gente realmente para entender o tempo de hoje necessita entender primeiro o significado dos últimos dias. As pessoas somente esperam que os últimos dias sejam catástrofes, né? Enchente, guerras, são coisas malas. Mas a gente não entende que realmente os últimos dias é o grande dia de esperança de Deus na terra, que aqui haverá grande alegria, né? E Apocalipse está falando, eis a morada de Deus com o homem na terra. Então, lá será um momento de muita alegria, não destruição, né? Então, é malo, como dijo aí, né? Será um confronto entre bem e mal. E mal vai cair e bem vai subir. Então, nós estamos vivendo justo este momento, não? Então, através da história, quando nós outros quedamos huérfanos, né, de padres, então os irmãos começaram a pelear, né? Então a história sempre foi a peleia entre irmãos. Então tinha que haver na história, em um momento na história, que aparecesse o Messias e também aparecesse a família para restaurar o plano original de Deus dentro da família, né? Então, Deus ha trabalhado através da história para recuperar o ponto dentro da família que foi perdido, a ordem dentro da família. Então, se nós estamos vivendo ao mesmo tempo, pero por que a gente não pode entender esse grande milagre que está vindo na terra sobre a restauração da família? Em tempo de Jesus também, os fariseus pediam a Jesus que lhe mostrasse no céu um sinal. Então, Jesus disse que o maior sinal que havia havido até agora era de Jonás, né? Que era o profeta. Então, Jesus disse, pero eu sou maior que Jonás, né?
porque eu vim trazer a vontade de Deus, pero vocês não podem me entender. É tempo mesmo que Jesus estava na terra, a gente não podia crer em Jesus, porque estava esperando o milagre do cielo, pero Jesus estava aí falando o que estava passando naquele tempo. Jesus também falou sobre a multiplicação de panes, e Jesus advertiu aí, vocês não podem entender que estou falando na multiplicação de panes, porque vocês estão recebendo alimento de fariseus, que era hipocrisia, porque todos eles foram preparados para receber a palavra de Deus em aquele tempo, pero eles não poderiam entender que Jesus estava falando na multiplicação da palavra, né, para saciar-se a sede da gente acerca da palavra. Então, ao mesmo tempo, estamos vivendo agora, né, porque nós outros estamos falando sobre a família, estamos restaurando a posição da mulher dentro da família, e esse tempo, como diz o Javier falou sobre o ponto de coronavírus, é tempo Deus está dando para nós tomar consciência de nossa posição dentro da família, porque a chave para o reino dos cielos é o amor. E o amor nós outros praticamos dentro da família, a escola do amor. E a chave, quem pode abrir o coração dentro da família é a mulher, porque a mulher sacou o homem da presença de Deus. Então, nós outras mulheres temos a chave. Então, nós temos uma grande missão agora na escola, na família, de mover o coração. Era da cultura de coração. Por isso, temos que ensinar sempre, não? Sobre as emoções, cuidar das emoções, porque era de abraçar a nossos filhos. Então, o lema este ano de nós tem que ser que os padres se abracem e que os filhos sejam abraçados por eles. Esse é o lema este ano. Que nós outros realmente ensinamos, né, aos casais, às parejas, né, abracem, porque a maior alegria de seus filhos é que vocês estejam abraçando e que eles sejam abraçados por vocês. Eu escutei uma reflexão sobre o coronavírus, e realmente é verdade, a pessoa dizia que o coronavírus, na verdade, não é a gente está tão assustada, né, achando que é uma enfermidade, mas também é um remédio, uma medicina para o egoísmo, porque o ser humano está muito egoísta. Toda a gente somente está pensando, né, em sua vida, juntando dinheiro, trabalhando. Eu preciso viajar, eu preciso estudar, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso de uma casa. Dinheiro. Então, nunca há tempo para estar com seus filhos, com sua família. Então, o momento está dando a oportunidade também de a gente consertar seu ponto dentro da família, né? Por isso, o juízo está na família, porque aqueles que realmente tinham o amor, né? Está sendo difícil, né? Porque por estar com seu filho, com sua família, mas aqueles, hasta agora, não trabalhado o coração dentro da família, está sendo muito difícil, muito difícil. Por isso, o tempo Deus está dando, esses últimos dias, esse é o juízo, né? Para que a gente realmente pense um pouco, pensar, eu estou com minha família, quero abraçar meus filhos. Então, é muito importante essa conferência, né? Que a gente entenda esse ponto. E nós hoje estamos nos últimos dias. Era da restauração da família e era da cultura de coração. Por quê? Porque a mulher tem a chave de coração. E a mulher sacou o homem da presença de Deus. Era da mulher. E nós outros temos que salvar a família e nossos filhos. Então, isso é muito importante, essa conferência. Eu queria compartilhar com vocês, né? Que nossas queridas mulheres, né? Então, nós temos essa grande missão este ano de ensinar isso a gente, abrace, que seus casais, pareja, onde vocês vão, em qualquer lugar, onde vai, diga vocês, abraçam para que seus filhos sejam felizes, abracem, para que se vocês podem abraçar os seus filhos. Isso é que essa é a alegria que nós outros estamos esperando hoje na Terra, né? Isso é muito importante, é nossa missão que temos que fazer. Muchas gracias. Muchas gracias, Edna. Gracias, Edna. Muy bueno. A su esposo también. Nosotros también queremos ser abrazados nosotros. Por isso tem que abraçar seu esposo, né? Parejas, para que filhos sejam felizes. Pode ser feliz quando os dois se abraçam. É verdade. Muchas gracias. É rico ser abraçado. Muchas gracias, Edna. ¿Alguien quiere compartir algo más?
Señora Gladys, ¿qué le pareció su impresión? Usted anota mucho, estaba anotando. No, estaba también viendo otras cosas. Sí, bien interesante, realmente me gustó mucho. Y estaba también pensando en una película que vi ayer, que es una historia verídica, cuando habló usted de que la ciencia y la religión. Mucha gente de ciencia yo creo que tiene mucha fe y está inspirada por Dios. Y una película de un hecho real. A lo mejor Sachiko sabe más del doctor Ben Carson, un neurocirujano norteamericano de origen afroamericano, y él era una persona que venía de un barrio pobre y la mamá era analfabeta, y dice que su vida empezó a cambiar cuando la mamá lo obligó a él y a su hermano a leer 2 libros a la semana. Él había sido una persona de mal carácter, no sé si alguien vio esa película, Manos Milagrosas. ¿La vio? Muy buena, el testimonio que da. Muy bonita. Sí. Y una parte me acuerdo cuando él habla con los padres de una paciente. Y eso es verídico, ¿ah? Es una historia verídica. Es verídica, sí. Claro, y que él dice, recen. Entonces ahí la mamá le pregunta a él, ¿y usted reza? Sí, le dijo, todos los días. Y en la película se ve como una persona de mucha fe que confiaba, o sea, cuando tenía un problema muy, o sea, cuando tenía que operar casos muy difíciles y que él era el primero en hacer ese tipo de cosas, él se encomendaba a Dios. Y parece que él le daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío y así, bueno, hizo una carrera hermosa ayudando a los demás. Muy interesante la vimos, esa película. Sí, muy linda. Sí, era un doctor, se tornó doctor. Un neurocirujano afroamericano, sí. Un neurocirujano afroamericano, era uno de los 7 neurocirujanos de origen negro. Parece que fue el primero que tuvo éxito en la separación de 2 niños siameses. Por la cabeza, claro. Sí. Mira, interesante. Muy bien. Bienvenida, Jenny Lee. Te estoy viendo acá. Sí, bienvenida, Yaniri. Gracias, familia. Disculpen que estoy escuchándolos y estoy trabajando haciendo 2 cosas a la vez, así que... Pero no, feliz de verlos, de escucharlos, de compartir, de verdad. Muchas gracias a Chico-san, que siempre está ahí pendiente, me manda todas las invitaciones. De nada, por supuesto. Gracias por participar. También de María Molina. ¿Cómo está María? ¿Escucha? Parece que no. María. Tal vez tiene problema con el micrófono, señora Sachiko. No, sí. No aparece micrófono. Parece ahí. Que no. Ana María también parece. Sí, pero a lo mejor está escuchando. ¿Sí? Sí. ¿Alguien quiere compartir algo más, señora Sachiko? ¿O quiere hablar algo sobre la próxima reunión, alguna cosa? Bueno, buenas tardes. Gracias por participar en la reunión. Estamos preparando día 27 hacer de cultural. Estoy conversando con una persona, pero todavía no confirmado. Entonces, cuando ella confirma, voy a avisar a ustedes. Muchas gracias por participar hoy día. Estoy muy contenta. Bueno, señora Sachiko, yo ya terminé. Si alguien quiere decir algo más, podemos ya. La señora Elizabeth también siempre dice cosas muy interesantes. Sí, Elizabeth. Por favor. ¿No? Ahora no, ahora no. Ahora no. Señora Liluma, ¿cómo está? ¿Algo quiere contar? Muy bem, muitas gracias. Muito boa conferência do pastor, muito realmente inspiradora. E graças por dar a oportunidade que cada estamos unidos e podamos participar. Muitas graças a todos. Tá? Todas as irmãs que estão presentes, graças a todas vocês por aqui estarmos, ok? Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces yo voy a hacer una... ¿Ah? Perdón, Patricia. Adelante, señora Sachiko, adelante. Patricia, ¿cómo está?
¿Algo quiere Micrófono. contar? Micrófono. Tiene que apretar en el micrófono. Ay, sí. Ahí está, ahora sí. Bien, gracias, señor Sachico, y gracias, don Javier, por la conferencia. Muy bonito. Todo bien. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, cuando comenzamos, teníamos una hermana de Japón, de Chile, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Venezuela. ¿A quién más vemos por ahí? De Alemania, la señora Brigitte, de Alemania. Imagínense la reunión, en poquito aquí, un grupo pequeño, como 7 países, juntos. ¿Ah? Bueno. Entonces, esa es una señal de los últimos días, ¿no? Estamos caminando hacia la unidad de todas las razas, de todas las culturas, ¿no? Es una señal también de los últimos días. Somos todos hermanos, hermanas, no hay diferencia. Tenemos aquí matrimonios internacionales, la señora Sáchico, su esposo es americano, la señora Dilma brasilera es casada con chileno, yo soy casado con brasilera, ¿no? Patricia también con chileno. Elizabeth también. Elizabeth también, señora Elizabeth también con chileno. Entonces ese es el camino que va caminando la humanidad hacia un mundo de hermandad, de unidad. ¿Está bien? ¿Qué les parece si yo hago una oración de bendición para nuestra familia? Sí, muy bien. Para terminar. Por favor, sí. Padre Celestial, Hanul Pumonim, le pedimos que, en primer lugar, le agradecemos por la reunión de hoy con la socia de la Federación de Mujeres, por habernos permitido compartir esta conferencia, que nos ayuda a reflexionar, a valorar los días que estamos viviendo, Padre. Por favor, bendiga a cada familia, a sus familias, a sus parientes, esposos, hijos, para que todos estén bien de salud en sus trabajos, Padre, especialmente en esta época de pandemia, que todos puedan estar bien, Padre, que puedan estar protegidos económicamente también, Padre, que se ha complicado tanto este tema para todos nosotros. Padre, oramos por la salud también de cada familia y le pedimos su bendición en esta tarde. Agradezco esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestro Padre verdadero. Amén. 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 Ayú. Amén. Ayú. Ayú. Ok, muchísimas gracias. Entonces, nos estaremos viendo. Un momento.